Este va a ser un tutorial muy sencillo, donde el jugador se mueve al lugar donde cliqueo. También vamos a ver cómo podemos hacer que al cliquear en varios puntos, el jugador los vaya recorriendo en orden. Muy bien, acá tengo mi escena inicial, donde únicamente tengo a mi jugador. Voy a empezar agregándole un script que se va a llamar Player Movement. Y lo voy a abrir. Acá lo primero que voy a hacer es definir una velocidad de movimiento seteable en el inspector. Digamos por ejemplo que sea una velocidad de 4. Y también voy a definir un vector 2 llamado target, que la idea es que vaya guardando la posición a donde hago clic. Ahora en update voy a detectar el momento en que hago clic izquierdo. Acá si quisieran podrían usar el nuevo input system, pero realmente no va al caso, así que por conveniencia para el tutorial lo voy a dejar así. Para saber a dónde se tiene que mover el jugador, en el momento que hago clic necesito la posición del cursor. Entonces, a target le puedo asignar la posición del mouse con input.mousePosition. Pero el problema de esta posición es que está en coordenadas del screen space, o sea, coordenadas en píxeles de nuestra pantalla. Por eso a estas coordenadas en píxeles las tenemos que convertir a coordenadas de esta grilla, coordenadas del world space, o sea, el sistema de referencia que usamos en Unity para posicionar objetos. A esto ya lo he hecho muchas veces en otros videos del canal, pero repasémoslo. Voy a necesitar una referencia a la cámara, y en Start puedo obtener esta referencia asignándole camera.main, o sea, esta cámara con el tag main_camera. A partir de esta cámara puedo acceder a un método que se llama screen_to_world_point. En otras palabras, convierte coordenadas del screen space a coordenadas del world space. Entonces acá tengo que pasar las coordenadas en el screen space para que se conviertan en coordenadas del world space y queden asignadas en la variable target. Ya teniendo la posición, aplicar el movimiento es muy fácil. A la posición del jugador le puedo indicar hacia dónde se tiene que mover. Esto podría hacerlo con una simple resta de vectores, o también para hacerla aún más fácil, puedo usar de vector 2 el método moveTowards. Con este método puedo mover gradualmente al jugador hacia una posición objetivo a velocidad constante. Tengo que indicar desde dónde me muevo, o sea, mi posición inicial, transform.position, hacia dónde me muevo, o sea, la posición target, y tengo que pasar un tercer parámetro que en esencia indica la velocidad de movimiento. Entonces, speed, y tengo que multiplicar por time.deltaTime para así tener independencia de framerate. Muy bien, voy a pasar a play mode, y ahora si cliqueo, el jugador se mueve hasta la posición donde dice clic. Como está el código ahora, mientras el jugador se va moviendo, puedo ir cliqueando, con lo que instantáneamente la posición hacia donde se mueve va cambiando. Esto quizás sea el comportamiento que querés para tu juego, de hecho es algo muy común, pero hay otros juegos donde se puede ir clicando en varios puntos y el personaje los va recorriendo en orden. Veamos entonces cómo se pueden recorrer varias posiciones. En primer lugar, esta posición target, que es una única posición, ya no nos va a servir. Nosotros necesitamos una forma de guardar varias posiciones, todas las posiciones por las que vaya cliqueando, y para eso voy a usar una lista. Para usar listas tengo que dejar este namespace System Collection Generic, pero a este otro lo puedo quitar. Entonces voy a definir una lista, va a ser una lista de vector 2, y comúnmente cuando un personaje va recorriendo varias posiciones, a esas posiciones se las suele llamar waypoints. Entonces voy a crear la lista, y entonces esto es una lista que va a contener todas las posiciones por las que vaya cliqueando. Quizás en este punto algunos se preguntan por qué usé una lista y no un array. Bueno, la razón es que los arrays tienen que tener una cantidad de elementos fija. No puede cambiar su cantidad de elementos a medida que transcurre el juego. Como a medida que vaya cliqueando, yo voy a estar agregando nuevas posiciones dinámicamente. O sea, como va a ir cambiando el tamaño, por eso es que necesito una lista. Muy bien, también a esta posición target la voy a renombrar. Voy a hacer clic derecho, cambiar el nombre y le voy a llamar new waypoint y aprieto enter. Entonces a esta variable la voy a usar para que contenga la última posición donde dice clic. Vean que acá el nombre ya se actualizó automáticamente. Muy bien, lo que tengo que hacer ahora es agregar a la lista las posiciones por las que voy cliqueando. Entonces tomo mi lista waypoints y puedo usar el método add que agrega un elemento al final de la lista. Entonces voy a agregar este nuevo waypoint. A partir de acá, para que nos entendamos un poco mejor, voy a crear un método move que lo voy a ir llamando en update. Y a esta línea donde hago el movimiento la llevo dentro del método.
Entonces acá la idea es aplicar movimiento pasando por cada uno de los puntos por donde vaya cliqueando. En primer lugar puede pasar que no haya cliqueado en ningún punto, en ese caso no aplicaríamos movimiento. Entonces si waypoints.count, o sea, si la cantidad de posiciones que tiene guardada la lista es 0, entonces voy a salir del método y no voy a aplicar movimiento. Por otro lado, si hay elementos en la lista, entonces esta línea se va a ir ejecutando y se va a ir aplicando movimiento. ¿Y cómo voy a ir recorriendo los waypoints? Bueno, la forma en que lo voy a hacer es la siguiente. Digamos por ejemplo que cliqueamos en 4 posiciones. En ese caso nuestra lista tendría 4 elementos e inicialmente nos vamos a mover a la posición donde cliquemos primero, o sea, al primer elemento de la lista. Llegado el jugador a esa primera posición, lo que voy a hacer es remover ese primer elemento de la lista, con lo que ahora el segundo elemento pasa a ser el primero. Así voy a ir pasando por cada una de las posiciones y removiendo elementos de la lista, hasta que haya pasado por todas las posiciones y removido todos los elementos. En código esto es bastante simple. Acá cuando aplico el movimiento, siempre me voy a estar moviendo a la posición del elemento 0. Y ahora me tocaría chequear si llegué a esa posición. Entonces voy a comparar si la posición del jugador es igual a la del primer elemento de la lista. Acá me está dando error porque esto es un vector 2 y esto es un vector 3. Y al ser distintos tipos esta comparación no es válida. Pero entonces acá simplemente puedo convertir esta posición a vector 2. Entonces, si llegué a la posición, lo que voy a hacer es removerle el primer elemento de la lista. Para eso puedo usar el método removeAt, donde como parámetro hay que pasar el índice del elemento que quiero quitar, o sea, 0. Y así de simple, ya con esto bastaría. Voy a pasar a Play Mode, voy a cliquear acá, acá y acá, y así el jugador va recorriendo las posiciones en el orden que las cliqueé. Al llegar a la última posición ya no hay más elementos en la lista, así que se detiene. Por último, quizás quisieran una forma de poder visualizar los puntos por donde pasa el jugador. Podrían usar un sprite cualquiera que represente las posiciones, pero yo lo voy a hacer con gizmos, que son simplemente unos indicadores visuales para hacer debugueo visual. Los gizmos puedo dibujarlos en el método onDrawGizmos. Voy a empezar definiendo su color, digamos que sean de color rojo. Y ahora la idea es recorrer la lista para dibujar todas las posiciones con gizmos. Entonces, para cada waypoint en la lista de waypoints, voy a dibujar una esfera con el método drawSphere. Esta esfera va a estar posicionada en el waypoint y va a tener un radio pequeño de digamos 0.1. Muy bien, ahora asegurándose de que tengan los gizmos activados, voy cliqueando y puedo ir visualizando cada uno de los puntos por donde va pasando el jugador. Muy bien, si les gustó y les sirvió el video, los invito a que se suscriban, a dejar su like, compartir y activar las notificaciones. También, si se consideran principiantes y si no entienden del todo lo que hice en este video, pueden chequear mi curso de Unity C# para principiantes. Link en los comentarios. Nos vemos en el próximo.